Sí, ok. Vamos, vamos a empezar porque no es mucho, pero es un poquito pesado. Ojalá y se vayan integrando, aunque es 8:20, según 10:20. Ya, ya, 10, 20. ahí van, ahí van, ahí van. Un minuto. Ajá. Ok, ok. Y ahorita que se vayan integrando para que ya lo vayamos viendo. ¿La asistencia igual es por el chat? Sí, 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 por favor. A Tere también, vamos a aceptarla. Ok, ya tenemos 4. Tenemos 4. Susana, Tere. Ok, gracias, Antia, gracias, Susi, por su asistencia. Y bueno, pues vamos a dar un minutito y ahorita ya comenzamos. La próxima semana ya tenemos exámenes. Sí, va a subir la guía igual. Ajá, va a estar muy tranquilo, la verdad es que va a estar muy tranquilo, pero les comento para que estén como en el entendido de que por ahí vamos a tener como ya examen para que lo tengan listo. Bueno, pues vamos a compartir pantalla para comenzar y vamos no, descartar, perdón, esto que era el anterior. Acá. Ok, Ángeles, no hay nadie, no, nada más. Miguel. Ok. Ok, bueno, vamos a compartir la pantalla, vamos a empezar nuestra presentación. Y el día de hoy en nuestra materia de gestión de impuestos, vamos a ver el impuesto al valor agregado y su reglamento, pero solamente vamos a ver un fragmento. De hecho, solamente los 2 capítulos de manera general, porque realmente pues ver toda la ley pues sería imposible en un tema, ¿no? Entonces solamente vamos a ver algunos elementos claves. Lo que normalmente la ley del impuesto al valor agregado, ¿cuáles serían sus siglas, muchachos? Es IBR, ¿y qué? IBR, ¿no? Algo así. Ajá, y algo que se asemeje al impuesto al valor agregado. Es el IVA, ¿no? IVA, exactamente. Entonces, estamos hablando del IVA. ¿Sale? Y entonces el IVA, del impuesto al valor agregado, es uno de las máximas contribuciones que tiene el Estado para poder cobrarnos los impuestos, ¿no? Recuerden que en esta materia de impuestos tenemos los impuestos que son obligatorios, los impuestos que son, digamos eh, que a veces podemos desarrollar y a veces no. Y bueno, este es uno de los cuales siempre o prácticamente siempre cobramos, ¿sale? Entonces, porque siempre les pongo en el examen, el IVA significa, y los muchachos se quedan así como de, ¿quién sabe, no? ¿No? Entonces, siempre pónganle que la ley del impuesto al valor agregado es el IVA. Y ya se trabó, a ver, órale. ¿Eh? Y dentro del IVA nosotros vamos a tener la siguiente estructura, que la voy a hacer un poquito más grande para que la podamos ver. Vamos a ir por capítulos. Le digo, hoy es muy difícil que vean, bueno, sería imposible verlo todo, ¿no? Y solamente vamos a hablar del capítulo número 1, que son las disposiciones generales, sobre de las cuales la ley se fundamenta, y el capítulo número 2, que tienen que ver con las enajenaciones. Cuando hablamos de las enajenaciones, tiene que ver con los cobros, con quién sí paga
con quién sí paga y quién no el impuesto al valor agregado. En el capítulo número 3 vamos a tener de la prestación de los servicios, cuándo un servicio paga impuestos y cuándo no, o cuándo paga IVA y cuándo no, del uso o goce temporal de los bienes, ¿no? Y aquí pues vamos a tener múltiples variantes sobre las cuales cobrar el impuesto, de la importación de bienes y servicios, que también es importante, cuándo se nos cobra IVA y cuándo no, de las exportaciones y de las importaciones, que aquí, bueno, las cargas tributarias son un poquito pesadas para las personas que quieren exportar, de las obligaciones de los contribuyentes para el pago de los impuestos, de las facultades de las autoridades de cuándo nos cobran impuestos y de la participación de las entidades federativas. Deme un segundo, nada más voy a buscar mi cargador y ahorita regreso. Un segundo, porque no lo encuentro. Aquí sigo. Listo. Y entonces, esta sería la estructura que tiene básicamente la ley del IVA. Y la ley del impuesto al valor agregado, normalmente, bueno, se utiliza, esta casi no se reformula, pues prácticamente llevamos, si no me equivoco, 6 años, perdón, con esta ley. Recordemos que hoy nos cobran el 16% y anteriormente nos cobraban el 14%, ¿sale? También ha habido ocasiones en que nos cobran el 15%, y la ocasión que más barato nos lo cobraban el 12%, por ahí de los 80s nos cobraban el 12% del IVA. Y esta básicamente es la estructura que nosotros tenemos, 9 capítulos que comprenden nuestra ley. Y pues les repito, solamente vamos a ver de manera general el número 1 y el número 2. Cuando hablamos de la enajenación, se nos refiere o se refiere al cobro que nosotros tenemos por el derecho de adquirir un bien y que el Estado nos requiera el impuesto correspondiente, que va a ser que se va a ocupar para pues, prácticamente todos los productos y todos los servicios que nosotros tenemos. ¿Vale? Y que, bueno, en la actualidad es del 15%. Y en nuestro primer artículo, el artículo número 8, nos habla de que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite pruebas en contrario. Cuando hablamos de la enajenación, es el faltante que tenemos de inventarios. Esto es, yo tenía 5 manzanas, y de esas 5 manzanas, en inventarios, yo nada más tengo 3. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues quiere decir que yo vendí 2. ¿Estamos de acuerdo? Y de esas 2, yo tengo que reportar el 15% de IVA por la venta de dichos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente, el gobierno o la entidad solicitante, sobre todo el SAT, a final de año te dice, me muestras tus inventarios anuales, y entonces yo ya digo, bien nervioso, digo, sí, ahorita se los entrego. Y ya se los entrego, y al inicio del año yo tenía 5 unidades en inventario, y a final del año tengo 2. Y entonces el SAT me dice, me muestras tus facturas de venta, yo tengo que mostrar las facturas con la respectiva deducción de los impuestos. Entonces, cuando hablamos de la enajenación, es la revisión que hacen el SAT a las empresas respecto de sus inventarios y de todos los movimientos que se generaron para el pago de impuestos, porque recordemos que la empresa que nos vende es la encargada de registrar o de retener el impuesto correspondiente.
Ustedes van al Walmart, se compran un yogurt y les cobran su 15% de impuestos. De hecho, en el ticket, ahí viene el porcentaje de impuestos. Ellos te lo hacen en general, pero si compras más artículos, pero si no, si solamente compras un artículo, ahí debe venir la carga tributaria y esa carga tributaria del 15% es lo que va a enajenar o lo que se va a quedar el SAT. ¿Sale? Entonces, siempre que hablamos de enajenación, son los faltantes en los inventarios que vamos a tener que pagar desde el punto de vista del impuesto que nosotros estamos reteniendo. ¿Vale? Para el artículo 8, no quiere avanzar esto, aquí está. Para el artículo, ese es para el artículo 8. Para el artículo número bueno, dentro del artículo número 8, el párrafo se reformó cuando la transferencia de propiedades no llegue a efectuarse, sobre todo para las casas, los inmuebles que se utilicen para trabajar o como empresa, se tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente siempre que se reúnan los requisitos establecidos. Esto es, si nosotros tenemos una casa que se está utilizando para desarrollar una actividad empresarial y si después nosotros la vendemos para casa, habitación, entonces ahí el IVA se nos tiene que regresar. Esto es importante señalarlo porque muchas casas que eran empresas nos cobran el 15% sobre el valor total del monto de la venta y la gente dice, pero es que como yo no sabía que te lo tenía que pagar. Y hay una reforma para 2018 donde no. Si yo la utilizo para casa habitación, no se me debe cobrar ningún impuesto. ¿Sale? Que eso es importante. Para el artículo número 9, no pagarán impuestos sobre las enajenaciones de los siguientes bienes. Esto es, si yo compro un terreno, no me puede generar IVA. ¿Sale? Ningún terreno de ninguna cantidad de extensión territorial me puede generar IVA. Yo puedo comprar 100 metros cuadrados de tierra, no genera IVA. Yo puedo comprar 1000 metros de tierra, no me genera ningún tipo de IVA. Las construcciones adheridas al suelo, esto es las casas destinadas a casa habitación, no pagarán IVA. Si yo voy con una constructora de casas y le pido que me venda una, no me puede cobrar un IVA, aunque sea un bien, porque está dentro del artículo 9. Están exentas de IVA. Claro, si vamos a pagar predial, si vamos a pagar la luz, si vamos a pagar el agua, pero eso no va dentro del costo del bien adquirido. ¿Sale? Y estos están libres de IVA. Los hoteles los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. ¿Estamos de acuerdo? Los hoteles, si ustedes van a un hotel, ¿no? Por alguna razón, de viaje o de placer, no les van a cobrar el IVA, porque ellos no entran dentro de este elemento. Todo lo que son libros, periódicos y revistas, así como derechos para usar o explotar en obras que realice el autor, no pagan, ¿qué? No pagan IVA. Si ustedes compran el periódico, no les van a cobrar IVA. Si ustedes compran un libro, en teoría no les pueden cobrar IVA. Los bienes inmuebles usados, a excepción de los enajenados por las empresas. Si ustedes quieren rentar una casa, no les pueden cobrar IVA, ¿sale? A menos que lo consideren como una actividad empresarial o a menos que lo renten como un hotel. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en la lotería, rifas, sorteos y juegos están exentos de IVA. Si ustedes van por su cachito de la lotería ahora para el 24, no les pueden cobrar el IVA correspondiente del 15%. Entonces, si yo compro terrenos, exentos de IVA. Si yo compro casas, exentos de IVA. Si yo compro libros, periódicos, revistas, exentos de IVA. Si yo utilizo casas para rentar, exentas de IVA. Si yo compro cachitos de lotería, del Melat y todos estos, exentos de ¿qué? De IVA, porque son productos o son servicios. Los hoteles no quedan exentos de IVA, entonces sí tendrían que ustedes hacer la deducción correspondiente.
Si ustedes compran piezas de oro, piezas de plata o las famosas onza Troy, que son bloques de este tamaño, tampoco van a pagar IVA. Ellos están exentos de esta carga tributaria. Por ejemplo, si van a comprar una acción a una empresa, si tienen un pagaré pendiente con un proveedor, está exento de IVA, ¿sale? Ellos no van a pagar IVA, a lo mejor pagan intereses, pero no IVA, ¿sale? Que eso también debe quedar claro. Si ustedes van a adquirir ya la casa y van a tener su título de propiedad, esto es sus escrituras, tampoco estas generan ninguna carga tributaria para el Estado. Estas no se contemplan dentro del pago de impuestos. Si ustedes cotizan en la bolsa de valores como intermediarios, tampoco van a tener que pagar impuestos. Sobre todo aquellos empresarios que tienen esa facultad. Para el artículo 10, los efectos de esta ley se entienden que la enajenación se efectuará en el territorio nacional. El SAT no puede enajenar bienes en otros países, ¿vale? No puede determinar no tiene esa facultad. La enajenación de bienes sujetos a matrículas o registros mexicanos se considerará realizada en el territorio nacional, aunque al llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio. ¿Vale? Si ustedes compran materiales o mercancías en otro país, no les pueden cobrar el tránsito de la mercancía. Se los van a cobrar hasta que ingrese al territorio nacional. Sobre todo cuando las empresas compran materias primas o productos ya terminados que van a comercializar en el territorio. Ejemplo, las computadoras, las televisiones, los celulares, cualquier aparato tecnológico, hasta que ingresa al país, solamente es ahí cuando se nos puede cobrar el IVA. Y hay un párrafo reformado para los bienes intangibles, cuando ingresen al territorio nacional, ahí vamos a cobrar impuestos siempre y cuando las oficinas estén en el país. ¿Qué es un intangible? Imagínense que ustedes tienen su empresa y en su empresa manejan muchos datos y esos datos no los pueden almacenar ustedes por cuestiones de espacio y tienen servidores en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y ahí les guardan sus datos. Si la empresa no tiene oficinas en el territorio nacional, no se les puede cobrar impuestos o ustedes no van a pagar impuestos por la prestación de este intangible, ¿vale? Si ustedes tienen páginas de internet fuera del país, ¿no? Que los promocionen, tampoco les van a hacer la carga tributaria por este hecho, porque no están dentro del territorio nacional. Entonces ahí no se puede cobrar el impuesto correspondiente. Para el artículo 11, se considera que se efectuará la enajenación de bienes al momento en el que efectivamente se cobre la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas. Hasta que ingresa a territorio nacional vía aduana una mercancía extranjera, es en el momento que se puede cobrar el impuesto. Y el impuesto dependerá de si es nuevo el artículo, si es usado el artículo, si está catalogado como de uso exclusivo, de uso normal o si es de segunda mano para el cobro de los impuestos. Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a la entrega o disposiciones de bienes, se considera que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en que se pague el precio por la transferencia del título. Ustedes van a traerse un automóvil. Ese automóvil solamente hasta que entra a territorio nacional puede ser establecido la carga tributaria, no antes. Y si la empresa les quiere cobrar el impuesto, ustedes díganle que no se vale, que no se puede y que no lo van a hacer, ¿sale? Porque eso está derogado en el artículo número 11 de la ley del IVA.
Para el artículo 12, para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considera como valor el precio o la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquiriente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios. Su artículo cuesta 15 pesos, costo de producción, pero ustedes venden el artículo en 45. Entonces, el SAT va a tomar no 15, sino va a tomar 45, ¿sale? Porque es el precio de salida de la contraprestación. Aquí no importa si ustedes registran el precio de costo unitario. Aquí lo que importa es el precio de venta final. No importa si es a mayoreo o si es a menudeo, al final cada factura trae el precio de venta final y por lo tanto ahí sí se nos va a cobrar un impuesto correspondiente o se va a establecer a través de los inventarios cuánto impuesto se debe de cobrar. Porque en anteriores años las empresas decían, es que a mí me costó 15 pesos y yo registré 15 pesos sobre impuestos y entonces el SAT decía, bueno, está bien, si me pagas está bien. Ahora no, ahora costó 45 y sobre esos 45 yo hago el 15% del impuesto. Ya aquí termina el capítulo número 2 y pasaríamos al capítulo número 3, que es el de las prestaciones de servicios. Profe, pero entonces al producto se le tiene que sumar esa parte, o sea, tú ya tienes que considerar a tu costo final también ese IVA. Entonces, exactamente. Para que tengas la Exactamente. ganancia, porque si no todavía es menos el IVA, entonces tienes menos ganancia, ¿no? Sí. En teoría, tú deberías decir, a mí me costó hacer mi pulsera, me costó 2 pesitos, ¿no? A mí hacerla. Pero yo tengo que ponerle el precio a lo mejor de 15 y dentro de esos 15 yo también tengo que establecer que una parte de esos 15 es IVA, ¿sale? Para que yo obtenga realmente la ganancia. Por eso, ese es el problema de los productos, que el IVA lo que hace es sí encarecer el precio. Mientras más caro sea el artículo, pues más más me costará de IVA y por lo tanto el precio tendrá que subir. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son las... Por eso luego ponen el IVA, más IVA, Ajá, exactamente. o sea, el precio más el IVA. Más el IVA, ¿vale? Que al final tú pagas todo, ¿no? Aunque Sí. a ellos no se quedan con el IVA, sí te lo retienen, pero te cobran completo. Imagínense que un bien cuesta 20 pesos, más el 15% del IVA será 21.50. Tú pagas 21.50, la empresa se queda con 20 y el 1.50 lo aparta para el proceso de la enajenación del capítulo número 1. Luego viene el capítulo número 2, que es la prestación de los servicios, cuáles generan IVA y cuáles no generan IVA. Y dice que el artículo 14, para los efectos de esta ley, se consideran prestaciones de servicios independientes los siguientes. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que dicho acto le den otras leyes. Voy a la peluquería, la señora me corta el cabello, es un servicio. Voy a la estética que me pongan mis uñotas, es un servicio. Y por lo tanto, si está registrado con su RFC y está registrado ante el SAT, tendría que pagarme impuestos. El señor del transporte público, del Uber, me está prestando un servicio y entonces me tiene que pagar impuestos. En segundo lugar, el transporte de personas o bienes, ya sea en forma terrestre, ya sea en forma marítima o en forma aérea, tiene que pagar impuestos. Los seguros, los financiamientos y los refinanciamientos tienen que pagar seguros. ¿Sale? Ustedes van a contratar un seguro para automóvil, impuesto segurito. Ustedes van a pagar una fianza porque, van a manejar dinero, tienen que pagar el impuesto. Los mandatos, las comisiones, las mediaciones, las agencias, las representaciones, las corredurías, las consignaciones y las distribuciones, ¿pagan qué? Impuestos. ¿Sale? Yo soy una agencia de venta de carros, pues tengo que descontarte la venta del automóvil, del impuesto.
¿sale? Soy una agencia de colocación de empleos. Tengo que descontarte el impuesto correspondiente. Soy un corredor de bolsa. Tengo que descontar el pago por mis servicios profesionales. ¿Sale? Número siguiente, la asistencia técnica y transferencia de tecnología. Cuando ustedes bajan una aplicación a su celular de cobro, la empresa tiene que cobrárselos con IVA, porque ellos tienen que hacer la deducción. Cuando bajan alguna película, por ejemplo, el Netflix, no sé si se enteraron que hace 2 años empezó a subir por los impuestos. Es producido por el artículo, por el artículo 14, ¿sale? La asistencia técnica o la transferencia de tecnología. Y todas otras obligaciones de dar. Todas las obligaciones, las restauranteras, las de turismo, las de, incluso las de salud, pagan impuestos. O sea, siempre nos encajan el diente. ¿Quién no paga impuesto? Los créditos hipotecarios, el asesoramiento de créditos hipotecarios no paga impuestos. O sea, yo como comisionista no voy a tener que pagar impuestos. Las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito. Ni la Afore, ni el Infonavit, ni el Fondo para el Retiro, que si a lo mejor ustedes tienen, les van a cobrar impuestos, porque están prohibidas por la ley que ustedes hagan o que la empresa les cobre un impuesto mayor. Pero si tú pagas, ¿es deducible de impuestos? Otra vez, porque no alcancé a escuchar. Si tú pagas, porque he escuchado que cuando tienes tu Afore y todo eso, también es deducible de tus impuestos. Sí, ellas no cobran. O sea, no hay ningún problema. E incluso el dinero si es que lo recibes, no si es que alcanzas a recibirlo, es libre de ¿qué? Libre de... ¿Sale? En el crédito, ¿no? Por ejemplo, en Infonavit, por eso te hace una deducción, ¿no? Por esto. Exactamente. El crédito Infonavit, por eso te dice, oye, sí me has pagado, y de repente al año tienes derecho a ellos a un cierto dinero, ¿no? Sí, de hecho, esa es la versión correcta. Y bueno, pues básicamente es lo que se hace. No sé por qué ahorita está latosa mi perrilla, pero si es mi perrita, no vayan a creer que es otra cosa. Y les digo, el Afore es el que nunca jamás te va a cobrar impuestos, ni por el manejo de las cuentas, ni por la entrega del dinero, ni por ninguna otra circunstancia, ¿vale? Entonces, si su Afore les cobra dinero, ahí cámbiense de Afore mejor, ¿vale? ¿Quién no paga impuestos? Y luego vamos a tener que no se pagarán impuestos por los siguientes servicios. Las enseñanzas que presten la Federación y el Distrito Federal los estados y los municipios. Esto es, ninguna escuela con validez oficial y suscrita a la Ley General de Educación va a pagar impuestos, ¿sale? Ninguna escuela, llámese kinder, llámese universidad, ninguna de ellas. O sea, yo sí tengo yo estoy registrado en el SAT y tengo mi escuela, ¿no me genera ningún impuesto? No te genera impuesto, no te genera IVA. IVA, ¿sale? Pero, por ejemplo, si tú tienes empleados, ICR te genera. Si la propiedad es tuya, impuesto predial, sí te genera. Sí. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? En esa pequeña diferencia, porque luego la gente dice, es que yo tengo ICR y me lo están cobrando. No, ese sí te lo tienen, bueno, no te lo están cobrando, solamente tú lo estás transfiriendo porque se lo tienes que quitar a los empleados. ¿Sale? A los empleados nada más. IVA no. IVA por el servicio que ella está prestando de la escuela. De la escuela. Ojo, no. Hay algunas escuelas que te cobran dentro de la inscripción IVA. Y eso, aquí tendrías que ver la legislación, pero en términos generales no se debería de hacer. Ok. Porque hay legislaciones muy particulares por los estados donde dicen sí, aquí no. ¿Sale? Pero como tal, la escuela no. Al gobierno no. ¿Sale?
el transporte público terrestre de personal, excepto el ferrocarril, ¿sale? Ellos están, que sobre todo que sean para las masas, no cobran, no te van a cobrar un impuesto a ti como empresario, a ti como empresario. El transporte marítimo internacional de bienes prestados por personas residentes en el extranjero, ¿sale? Si yo soy extranjero y vengo al país, no se me cobra el concepto del IVA, siempre y cuando utilice el transporte para uso personal. El artículo 16, para los efectos de esta ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional, evidentemente, cuando en el mismo se lleve a cabo el total o parcial por un residente del país, ¿sale? No, la ley no tiene extensión fuera del territorio nacional. En el caso del transporte internacional, se considera que el servicio se prestará en territorio nacional independientemente de que la residencia del transportador o porteador, porque es su nombre correcto, incluya un viaje de ida y vuelta en diferentes países. Una empresa mexicana que va a Estados Unidos, se le va a cobrar el impuesto del territorio nacional. ¿Sale? No del territorio de otros países. ¿Sale? Y siempre se tendrá en consideración que dentro del territorio nacional se van a utilizar, tratándose del transporte aéreo internacional, se considera que únicamente se prestará el 25% del servicio del territorio nacional. Esto es, una empresa internacional no puede ofrecer más del 25% porque si no, si rebasa este porcentaje, entonces sí se le va a empezar a cobrar IVA. La transportación aérea a las poblaciones mexicanas ubicadas en las franjas fronterizas, ya sea norte o sur, equivale a 20 kilómetros y ahí sí estarán exentas del pago ¿de de impuestos. Si van más allá de Texas o más allá ¿cómo se llama? Que está a un lado de Chiapas, Belice, no. ¿Guatemala? Guatemala, en los primeros 20 kilómetros, ahí se considera todavía territorio nacional para la deducción de impuestos y IVAs. ¿Vale? Artículo número 17. La prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobre efectivamente la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18A de esta ley, en cuyo caso se deberán pagar impuestos correspondientes devengados. Hasta que yo no recibo la prestación de servicio, yo no puedo pagar por anticipado la prestación del mismo. Esto es, yo voy a un spa, no me pueden cobrar antes de ofrecerme el servicio dicho impuesto, ¿sale? E incluso cuando hago cita no me pueden cobrar prácticamente nada, ¿no? El artículo 18. Para calcular el impuesto tratándose de prestaciones de servicio, se considera como valor total de la contraprestación pactada, así como la cantidad que además se cargue o cobre a quienes reciban el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos y gastos. Yo voy a contratar un servicio de meseros para una fiesta que yo tengo, ¿sale? Hasta que no está terminado el evento de los meseros, yo no puedo hacerles el cálculo del impuesto correspondiente. Hasta que ellos no tienen el dinero, no se los puedo descontar y tendrán que establecerlo en un contrato de a qué horas fue y cuál fue el monto total por el impuesto del servicio convenido. Y eso sería todo por mi parte y aquí estamos viendo el capítulo número 1 y el capítulo número 2. El capítulo número 1 sobre las enajenaciones, que es cuando el SAT investiga los inventarios y coteja los inventarios de salida con los existentes y la diferencia de esos inventarios es el total de impuestos que me va a tener que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el capítulo de la enajenación, ¿sale?
Y para el capítulo número 2 es la prestación de servicios marítimos, terrestres, aéreos y cualquier tipo de servicio que se ofrezca para que yo pueda mejorar o pueda desarrollar una actividad en concreto. ¿Sale? Y aquí vienen múltiples servicios que se ofrecen por parte de las empresas y que habrá unos que sí te cobran impuestos y habrá otros que no te cobren impuestos. Esto dependerá del régimen en el que estés. Hay algunas consideraciones para el IVA, como es las escuelas, que las escuelas están libres de lo que es el pago de impuestos por concepto de su operación, más no así de las colegiaturas. Porque, repito, habrá algunas instituciones que sí te cobren impuestos por esa operación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas? Ninguna. Ninguna, ya se durmieron. Es pesado esta parte, pero sí es necesario que la identifiquen por el pago de los impuestos. Los artículos cambian, ¿cambian? ¿Cómo? Más. Había visto el libro de y dice la fecha de la última reforma, algo así. Bueno, me dio a entender que cambia. Ah, sí, por supuesto. Cada año, prácticamente hay una revisión de las leyes, de todas las leyes fiscales y todas las leyes hacendarias. Y ellas tienen que revisar qué artículos se van a derogar, qué artículos siguen vigentes y qué artículos se pueden, modificar o reestructurar. Y entonces por eso es que hay algunos artículos que están derogados. ¿Sale? Y entonces estaba revisando y las colegiaturas no generan IVA, muchachos. Bueno, pero es que eso es como para el empresario, ¿no? Pero por ejemplo, él sí se lo puede trasladar a las personas, ¿no? Al comprador final. Y a lo mejor, pero él tiene que presentar una declaración. Entonces, pon tú que no le dice al comprador final, pero pues él ya lo está cargando en su producto o en su servicio. También puede ser. Para el caso del IVA, sí. Pero regresando al tema de las colegiaturas ahorita revisé porque me quedé con esa duda y no generan carga de IVA para el alumno. ¿Vale? No se cobra IVA por colegiaturas, que era lo que quería yo explicar. Y sí, para el caso de los artículos, sí. Hay ocasiones en que, cobramos de más para que el consumidor pague prácticamente todo el IVA, ¿no? Ok, ¿dudas? ¿Dudas? No, ok. Ok, entonces, hasta ahí le dejamos, muchachos. ¿Algo que quieran agregar? ¿Es el momento? ¿Es ahora o es nunca? ¿No? Sí. Bueno, pues entonces los veo la próxima semana con ya su respectivo examen. Ajá. Y la guía la dejo el lunes. Una pregunta, ¿vamos a hacer proyecto? Para no, hasta enero. Ok. Cuídense mucho, descansen. Disculpe, profe. Oiga, ¿el examen de qué temas son? Gracias, maestro. Tema 1, 2 y esta parte del 3. ¿De 3? Ah, ok. Sí. De estos 3 va a ser el examen. Okay. Ajá. ¿Nos va a mandar guía? Sí. Sí, el lunes, ¿no? El lunes. Va. Órale, cuídense. Hoy, Gracias, maestro. profe. Mande, Andrade. ¿Le alcanzamos a entregar tarea hoy? Sí, todavía está programada para hoy, si no me equivoco. Perfecto. Gracias, maestro. Órale, pues, cuídense. Bye. Bye. Igualmente. Buen día. Buen día. Buen día a todos.